¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Eras una vez un joven que quería ser, y hoy tengo el gusto de platicar con una mujer que es apasionada, cineasta, guionista, realizadora y sobre todo viajera. Hoy tengo el gusto de platicar con Elizabeth Soto. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy Buenos bien, días. muchas gracias. ¿Qué sé yo cuando lo vea? Muchas gracias por tenerme aquí, René. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias por aceptar la invitación y pues bienvenida a este espacio que nos interesa saber pues cómo te ha ido después de que egresaste de la carrera. ¿Qué te parece si comenzamos por el principio? Uy, o sea, por los trancazos, ¿no? Empezamos por los trancazos. ¿En qué universidad estudiaste y qué año egresaste? Estudié en la licenciatura en la UVM, Campus Sur, contigo. 2009-2013 fue la generación. ¿Qué carrera? Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación, 2009-2013. Muy bien. Cuando estudiaste, entraban los maestros por la puerta, ¿y qué es lo primero que te fijabas cuando entraban por esa puerta? La seguridad que transpiraban Ajá. era probablemente la principal cosa que veía de ellos. Y de cierta manera, pues cuando uno está pequeño todavía, sobre todo yo que vengo de una zona, digamos, de un pueblito a una ciudad. ¿De dónde te trasladaste? Me trasladé de Ayotlán, yo es donde yo crecí. Entonces, para mí ya venir a Guadalajara era como 20 ayotlanes, entonces era muy diferente. Para los que no ubican dónde es Ayotlán, ¿nos puedes platicar, nos puedes dar un poquito de contexto? Claro, se van, es 2 horas de aquí, se van por Zapotlanejo, Tototlán, después sigue a Totonilco y Ayotlán ya está básicamente cerca de La Piedad, Michoacán. Ok, descríbenos Ayotlán en su comida típica. En su comida típica, carnes asadas. Carnes asadas. Es la típica de allí, y los elotes. Tendremos que ir entonces a comer carnes asadas y elotes por a Ayotlán favor, un día de vayan, estos. riquísimos. Muy bien. ¿Te acuerdas qué materia cursaste conmigo o cursaste conmigo? Teorías de la comunicación. Ajá. Y publicidad. Y publicidad. ¿Cuál es el recuerdo más añejo que tienes de mí o el que te quedó más grabado? Pues la verdad me das un poco de miedo al principio. Porque sentí que eras muy estricto, pero después me di cuenta que así es como se logra algo. Porque cuando los maestros son un poco laxos, tú también como que tiendes a decir, pues si ni siquiera el maestro me está exigiendo, entonces ¿para qué me exijo a mí misma? Y siento que precisamente porque tú nos hiciste ser más estrictos y ver literal con ese juego de ceros y 100, era como de no hay gris, es blanco o negro, tienes que hacer las cosas bien o mejor no las hagas. Y siento que eso me ayudó mucho porque a lo largo de mi carrera yo he tratado de hacer eso, de hacer las cosas bien y si no mejor no hacerlas porque hasta te da flojera a la mitad del proyecto si no estás realmente apasionado por ello. Muy bien, cuando tú entraste a la universidad, ¿qué querías ser según tú? ¿Por qué entraste a la carrera? Porque mis papás no me dejaron estudiar cine, ¿no? Ok, muy bien. Siendo honesta. O sea, no te dejaron estudiar cine y ahorita nos platicas qué es lo que haces actualmente, pero vamos a dejarlo en suspenso. Sí. Ok, muy bien. La verdad es que yo siempre quise ser escritora. Desde que era niña escribía cuentos y a mí me cuesta mucho, ya lo habrán notado, expresarme con palabras. Entonces, cuando escribo siento que mi mente está más clara. Por eso me gusta escribir y siento que, de cierta manera, sentí que lo hacía bien. Entonces, quería hacer eso, pero estamos en un país donde no creemos que el arte da dinero, muchachos. Entonces, pues, ¿qué fue lo que dijeron mis papás y todo el mundo? Te vas a morir de hambre. Que es cierto, te lo dice cualquier persona, te vas a morir de hambre. Entonces fue como de, ok, vamos a tratar de trasladar el arte en algo que pueda dar dinero. Y Ciencias de la Comunicación era lo más cercano, porque parecido. También era la oferta de Guadalajara, ¿no? Porque yo quería ir al Quad. Y mis papás fue como de, no, te van a sacar un riñón. Entonces después nos fuimos a la UVM y al ITESO. Y la UVM pues nos gustó más la oferta, que era más práctica. Y pues sí, me gustó bastante. Siento que expandí un poco más también mi perspectiva en Ciencias de la Comunicación. Porque te decían más o menos que se trata de medios de más masivos. Medios masivos y ya no te decían más, ¿no? Y la verdad es que es interesante ver como todos los medios y ya después tú eliges por dónde te vas. Lo cual para mí ayudó muchísimo viniendo de un pueblo donde la perspectiva es más pequeñita. Entras a la carrera de comunicación porque en realidad lo que querías es hacer cine. ¿Y nos puedes platicar, por favor, a qué te dedicas actualmente? Soy guionista de cine. Ok, muy bien. Entonces, si ya era tuyo, ¿no? Claro, bueno, también fue el destino porque la verdad, después de estudiar la carrera, quise adentrarme a trabajar en publicidad, que fue el área que más me llamó la atención. También me llamaba la atención el periodismo, pero pues ahí la verdad es que es un deporte de alto riesgo en este país, así que dije, pues vámonos mejor por publicidad, que pues de cierta manera da ingresos y es divertido. Quería ser creativa, me gustaba mucho esa área, y después me gustó también ser copywriter.
Y empecé aquí trabajando justamente en publicidad para empresas chiquititas. Y luego empecé de guionista para un canal de Megacable, se llama. Ok. Aquí, que la verdad no me gustó para nada. Lo sufrí bastante. Y pues ¿Qué ya- escribías? ¿Te acuerdas cuáles fueron tus primeros guiones o cuáles fueron tus primeras propuestas como escritora? Sí, eran spots publicitarios para un programa de niños. Y lo que hacíamos era spots para publicidad creo que los que me tocaron hacer era para una academia ecuestre. Ujú. Y me tocó hacer otra para una cafetería que servía comida para perritos, lo cual estaba muy interesante. Muy bien, está interesante. ¿Te acuerdas de estos personajes? A ver, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quiénes son ellos? Oh my God. No, es que tenemos un jefe de información que le busca y le Válgame busca. Dios. A ver, Sí, es Javi ¿qué y estabas- Belén. ¿Y qué estás haciendo aquí? Platícanos. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras en ese momento? Era muy adolescente, creo yo, ya ni me acuerdo. Quisiera no acordarme de ella, ¿verdad? No sé, siento que la universidad me sirvió mucho también para crecer, porque me dio cierta independencia. Allá estaba más cercana a mis papás, aquí ellos ya no estaban. Entonces tenía de cierta manera que buscar esa independencia. Bueno, la quisiera o no, ¿verdad? La tenía. Era más como mostrar que podía ser independiente. Y pues sí, me la llevé muy bien con Javier y con Belén, aunque Belén se nos fue muy pronto de VM. Pero sí, creo que me entendí mucho con Javier porque también le decían el ñoño, ¿verdad? Entonces también éramos muy nerdos y nos entendíamos. Eras nerd, eras ñoña. Sí, nunca deja de ser nerd. ¿Qué es lo que perdón. más extrañas de la universidad? El no tener preocupaciones. Mi preocupación era hacer la tarea. Ok. El no preocuparme por deudas o no sé, por pagar la renta mañana. Todas esas cosas de la adultez que uno las ve lejanas cuando estamos en la universidad. Y ya cuando te alcanzan es como de, "Ah, no me siento un adulto, no me siento preparado para ser un adulto". Y ahorita que ya estás adulta y que ya vives los problemas de la adultez, ¿qué es lo que te preocupa? ¿El futuro? Ok. Porque siento que en esta carrera siempre te tienes que estar reinventando. Bueno, supongo que en todos los campos te tienes que estar siempre reinventando. Pero sobre todo en el arte existe esta incertidumbre que no sabes si mañana vas a tener otro proyecto. Entonces tratas como de aferrarte a los que tienes y seguir creando y creando y creando. Aunque sobre todo siendo escritor no tienes la certeza de que a alguien le va a gustar tu guión, de que alguien va a querer el proyecto, de que alguien lo va a querer desarrollar. Entonces, como que esa incertidumbre de qué es lo que viene, es de cierta manera un impulso, pero también es una preocupación, porque es como de, sí, no sé qué viene, entonces voy a continuar creando, pero a la vez es como de, qué tal si a nadie le gusta lo que escribo, ¿no? Que eso siempre es la inseguridad del escritor, supongo. Aprovechando que hablas de esto, que no sé qué, no hay una certidumbre sobre si lo que escribo va a gustar, no va a gustar, platícanos, por favor, ¿cuál ha sido tu fracaso favorito? Tu fracaso favorito. Mi fracaso favorito. Aquel que te diste un golpezazo y de ahí aprendiste muchísimo para crecer. Creo que cuando, más que proyecto, fue cuando intenté entrar en el mundo del cine, digamos, en el mundo de verdad. Porque me fui a Los Ángeles a estudiar una maestría en cine y yo ya había estudiado certificados en screenwriting y me gustaba ya más aprender cómo en realidad se hace cine. Entonces, en la escuela, aunque la escuela sí es muy práctica, me fui a la New York Film Academy, que es muy práctica desde el primer día, nos dieron así, está en la cámara y rómpela si quieres, pero aprende. Fue muy diferente el panorama cuando ya de verdad pisé un set fuera de la escuela y me di cuenta de que todo el conocimiento que tenía aún así no era suficiente, era tal vez el 10% de lo que se necesitaba. Y estudiaste a nivel maestría y no tenías conocimiento suficiente para estar en un set. Yo no me sentía así. Tal vez también es la inseguridad que uno ya trae de por sí, pero yo sentía que todavía me faltaba un mundo por conocer. Entonces, por ejemplo, estábamos en el set y hay una frase que usan mucho los americanos que es fake it until you make it, que es básicamente trata de pretender que sabes lo que... ¿Haz como que sabes? Haz como que sabes hasta que ya lo sepas, ¿no? Entonces, literal, fue lo que hice cuando me decían, oye, haz esto. Yo era como de Google, ¿cómo lo hago, no? Porque a veces los tecnicismos uno no se lo sabe. Y ellos te hablan como si ya tuvieras 10 años en la industria y es como de, a ver, llevo ni 10 meses. Ajá, llevo 10 minutos. Entonces, así fue como lo fui logrando, porque la verdad eso es un secreto, pero muchos de mis compañeros y muchas de las personas que ahora admiro mucho y valoro mucho como mis colegas, empezaron como PAs, que es el rol, digamos, más bajo, ¿no? El Production Assistant, que es el de vete por los cafés, me mueve el carro, vete a comprar el lunch. Y la verdad es que a mí me gustó mucho el rol de asistente de dirección, pero es un rol que, pues, PA está aquí y AD está acá.
que es como el jefe del set, ¿no? Ujú. Y yo empecé, dije, pues, ¿cómo no? Yo puedo hacerlo, ¿no? Pues yo ya tengo una maestría, pues yo ya le hago, Ya, ¿no? ¿no? Ya, ¿Qué tan difícil puede ser esto? Entonces Ok. lo hice, tuve muchísima suerte porque me invitaron a ser el primer asistente en una película en Costa Rica, que me tocó también ser la guionista. Y con eso ya me dio como la experiencia en mi currículum para poder aspirar a ser asistente de dirección en Los Ángeles. Pero ya cuando llegué allá dije, literal tengo solo el currículum, pero los conocimientos me faltaban aún. Entonces, pues hice eso de fingir que sabía hasta que lo logré y ahora trabajo como asistente de dirección, pero nunca pasé por PA, y que todo el mundo dice, yo fui PA 10 años y es como de, espérate, yo no fui ni 10 minutos y eso sí, para mí es un shock. Dicen que para que te vuelvas experto en algo, debes de practicarlo durante 10,000 horas. ¿Cuántas horas crees que lleva? Tal vez 20,000, porque trabajamos 2 horas al día por muchas producciones. Muy bien. Platícanos ahora. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría mostrarte otra fotografía. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, el primer viaje a Nueva York. El primer viaje, ¿no? ¿Qué pasó? En People Magazine. Este viaje en específico, ¿por qué es importante? Es muy importante porque me di cuenta de cuánto de verdad quería trabajar en una revista. Cuando fui, por ejemplo, a People, dije, es que por ejemplo, Nueva York yo lo sentía como... Ahí estás en las instalaciones de Ahí estoy People. en People. Y desde que pisé Nueva York, yo decía, ay, esta es la ciudad que me gusta, esta es la ciudad en la que me siento en casa, como Guadalajara, que yo amo mucho Guadalajara, y Nueva York era como mi segunda casa. Siendo honesta, Los Ángeles no me encanta, pero Ok. pues ahí vivo. Digo, la tolero, pero no es una ciudad muy bonita. Y el ver cómo desarrollaban la revista, a mí me daban ganas de hacer eso, porque era el segundo semestre donde estábamos. Entonces yo decía, yo quiero hacer eso, pero cómo, no tenía idea de cómo ir de punto A punto B. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué depara el destino, pero realmente me llamaba mucho la atención de estar en el mundo literario, en el mundo editorial. Y después de algunos años, regresas a estudiar a la New York Academy. A la New York Film Academy. En ese viaje justamente también fuimos a las instalaciones de New York Film Academy, pero la de Nueva York. Y yo me quería ir a Nueva York, pero tengo familia, como muchos mexicanos, en Los Ángeles, entonces era más fácil si te pasa algo, papás protectores, que los amamos, si te pasa algo, por lo menos le puedes hablar a un tío y ahí van. Sin embargo, Nueva York, ¿dónde llegan, verdad? No teníamos a nadie. Entonces, pues, aunque nunca me gustó Los Ángeles, ahorita ya le agarré un poco de cariño, pero sí, no es mi ciudad favorita. Me gusta mucho la gente, la cultura, pero la ciudad en sí es fea. Bueno, la gente porque hay gente de todo el mundo y la cultura porque hay cultura de todo el mundo. Exacto, es como una mezcla de todo, eso es lo que la hace bonita. Pero la ciudad en sí es difícil para conducir, es difícil para moverse, está como muy amplia en comparación de Nueva York, que te subes al subterráneo y ya llegas. Estás en todos lados rápidamente. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu vida profesional actual? De lo que estás ejerciendo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Que yo puedo elegir los proyectos en los que trabajo. Ya he tenido esa suerte porque ya he trabajado, primero empecé a trabajar en todo, ¿no? Quería ver cómo era el formato de televisión, empecé precisamente con un TV show, me di cuenta que era de locos y después me gustó más largometrajes, porque en televisión literal te pueden cambiar el guión hoy y vas a grabar en 3 horas y es como de ok. Y en largometrajes es un poco más fijo ese asunto de que, bueno, ya está locked, sí va a haber pequeños cambios, pero no son cambios drásticos como que ahora necesitamos un perro y es como de ¿qué? ¿Y de dónde sacamos un perro? ¿Y dónde lo saco? Exacto, es un poquito más sólido y más conciso a comparación de televisión. Pues yo disfruto mucho el que puedo elegir hacer o televisión o hacer un cortometraje o mañana hacer un largometraje. He conocido muchas personas y he colaborado con ellos, y una de las cosas que probablemente es mi favorita es que Los Ángeles te aporta esta perspectiva, como dices, de personas de todos lados, y al trabajar con un crew que sea, no sé, de 20 países diferentes, te das cuenta que al final de cuentas todos pasamos por situaciones muy similares y que todos somos humanos a pesar de ser India, Egipto, México, países completamente diferentes que dirías, eso no pasa en Egipto, eso no pasa en México, y es exactamente lo mismo. Te das cuenta de lo similares que somos y que nosotros somos los que buscamos las diferencias. O sea, nosotros nos creemos diferentes. Exacto. Y terminamos siendo igual que en realidad todo el mundo. Exacto. Somos humanos al final del día. Muy bien. ¿Y qué es lo que menos disfrutas de tu vida profesional actual?
Híjole. Adelante, puedes ser sincera. Nadie nos está viendo, no te preocupes. No, pues todo el mundo sabe. Yo amo ser escritora y lo amo más que asistente de dirección. Siento que asistente de dirección lo hice más por necesidad en ese momento. Sí me gustaba mucho estar en set y un escritor usualmente no lo está. Quería ser directora, pero directora en un principio me parecía, y todavía me lo parece, muy abrumador, porque todo el mundo te está hablando, te está preguntando cómo va esto y tratas de concentrarte en una cosa, pero tienes que estar concentrado en 10. ¿Todavía no te animas a dirigir? Cosas chiquitas sí, pero me cuesta mucho porque cuando me interrumpen en el set, que es lógico, te va a preguntar, no sé, el diseñador de producción, oye, ¿te gusta más este color que otro? Y tú estás tratando de enfocarte en el performance con los actores, entonces como de... Como sí, que ponlo no puedo. azul ya. Sí, o sea, sí, es azul. que- Al rato te dije que verde, ¿no? Y es como, eso me causa mucho conflicto. En el caso de lo que no disfruto tanto, como asistente de dirección, eres el encargado del set, controlas el set y básicamente hablas con todo el mundo. Y dicen que conocemos a Lady como el rol más odiado, porque pues es el que te está contando el tiempo, es el que te está diciendo que ya lo hagas o el que no te da tiempo de, no, esa lámpara ya no, quítala porque ya no hay tiempo. Entonces creo que ese conflicto con tratar de que todo salga bien y de que no todos me odien, aunque ya sé que por ser el rol me van a odiar, como que ese conflicto interno me cuesta mucho. Para ser asistente de dirección se necesita un carácter, pero terrible, ¿no? Y como que no te vemos sí, como que no te vemos con ese ganas de gritarle a alguien y aventarle algo en la cabeza. ¿Cómo le haces? Pues sí, todo el mundo me dice, ay, es que te ves tan sweet, todo el mundo te va a pegar en el set, nadie te va a hacer caso. Pero yo cuando llego ahí me transformo. No me gusta gritar, sí grito porque se necesita, pero trato de ser muy respetuosa y en la primera siempre se tiene un meeting de producción al principio de todo y se les dice, ¿saben qué? Mi regla de oro es el respeto. Todos aquí nos vamos a respetar, no hay por qué hablarnos feo ni gritarnos. Si te estoy diciendo algo, pues tú también entiendes que es mi rol y te estoy diciendo que tienes 5 minutos y yo quisiera darte 10, pero de verdad, pero no hay tiempo. Entonces, si todos entendemos eso, creo que se puede hacer un ambiente bonito de familia. Sí me ha tocado sets donde es como de, por favor, que se acabe mañana. Pero hay otros sets que los extrañas porque se convirtieron en una familia y todo el mundo, como que cuando hay una bonita energía, como que todo el mundo la contagia y como que todo el mundo vibra a la misma ¿Sintonía? sintonía, exacto. ¿Cuál ha sido tu proyecto más memorable, al que le tienes más cariño? El proyecto personal, el de Costa Rica tal vez, Ajá. porque para mí fue un shock. Todavía no salía de la maestría cuando el director, José Mario, se me acercó y me dijo que si le ayudaba con su guión de tesis. Fue muy interesante porque cuando estábamos trabajando en nuestra tesis, José Mario y yo, que justamente estábamos en diferentes grupos, él estaba en el grupo B, yo estaba en el grupo A, pero éramos los únicos que hablábamos español, entonces siempre nos encontrábamos en el lunch y tratábamos de platicar. Y él me dijo que estaba teniendo problemas con su guión, entonces le traté de ayudar un poquito, le dije más o menos pues el feedback que yo tenía y me dijo que quería leer el mío y le gustó cómo escribía, entonces me dijo, oye, se me antojaría hacer el guión que yo tengo después de que salgamos de la universidad y convertirlo en un largometraje y hacerlo en Costa Rica. Costa Rica es barato de hacer y yo tengo pues los recursos allá porque pues soy de allá. Dije, ok, cool, ¿no? Pues sí, ¿cómo no? Entonces entre los dos trabajamos en el esqueleto y después cuando salí de la universidad me llevé un par de meses escribiendo largometraje, pues con el corazón en la mano, ¿no? Porque era el primer largometraje que hacía. Dije, ¿qué tal está mal? ¿El tiempo promedio de escribir un largometraje son 2 meses o te tomaste más o te tomaste menos? Pues yo me llevé, para el primer draft fue 2 meses, ahora ya me llevo mucho menos, pero pues es que sí, era el primero que hacía, no sabía si estaba bien, y afortunadamente estaba en español, porque si hubiera sido en inglés hubiera sido todavía más complicado. Okay, otros 2 meses más. Otros 2 meses o tal vez 2 años. Okay. Y ya después de ahí hicimos 8 drafts, porque lo estuve trabajando con José Mario, que es el director de la película. Okay, para quienes no están familiarizados con el mundo del cine y demás, el draft es un tratamiento. ¿Cómo lo explicarías? Es el primer borrador. El tratamiento que haces, nosotros, pues sí, se le llama el treatment o el outline, que es donde haces el esqueleto de, pues la escena número 1 va a ser y luego se va haciendo los de cada parte, del acto 1, el acto 2 y el acto 3. Eso lo hicimos entre los dos cuando todavía estábamos en Los Ángeles. Y después ya yo me vine para acá, para México, y acá fue donde lo escribí desde mi sofá. Entonces, hubo 8 versiones desde la inicial hasta la que se rodó. Hubo 8 diferentes drafts, borradores que estuve corrigiendo
con el feedback que me daba José Mario, que es el director y también productor, y con uno de los productores de Los Ángeles, que se llama Kurt. Él también me estuvo ayudando, me decía, mira, para hacerlo más comercial, porque en realidad era una película comercial y yo no tenía experiencia en absoluto. Entonces, el asunto con una película comercial, a diferencia de una película independiente, es que las películas comerciales están muy bien programadas, que quiero que aquí se ría la audiencia, quiero que aquí lloren. O sea, al minuto 13 debe de haber Exacto. risa, al minuto 17 debe de haber suspenso, no sé. Exacto, es demasiado cronometrado, aunque no lo parezca, pero sí es muy cronometrada. En el número 10 tiene que haber un impacto, ¿no? Y tienes que saber y que te den la página 10. Y a mí, en un principio, el draft pues, no estaba tan terrible, pero sí era como estaba en el 12 y yo, híjole, entonces tienes que cortar 2 páginas. Entonces quiere decir que es minuto por página. Minuto por página usualmente, aproximadamente. O sea, tú escribes y lo que se refleja en una página debe quedar producido en un minuto. Aproximadamente, más o menos. Cuando se tiene diálogo probablemente tarda un poco más. Perdón, tarda un poco menos que si estás escribiendo algo. Tarda más. Pero sí, entonces hice el guión, a él le gustó mucho. Lo estuvimos trabajando todavía hasta un mes antes de que me fuera a Costa Rica, porque me invitó también a ayudarlo como asistente de dirección. Entonces estuvimos trabajándolo y incluso en el set todavía era como de, pues el vocabulario sobre todo, que era como de, híjole, pero es que nosotros en Costa Rica no decimos esto, y era como de, pues mira, significa esto, ¿cómo lo traduces al diálogo? Ajá. El vocabulario de Costa Rica, que es muy diferente, a pesar de que es español, es un español bien diferente. Uh-huh. Incluso cuando llegué allá, pues que tenía que hablar con todo el mundo, porque era el asistente de dirección, sí me costaban algunas palabras que yo no entendía. Por ejemplo, ellos dicen, suave un toque. ¿Qué? ¿Verdad? Esa fue mi reacción, fue como de, ¿Eh? Y eso significa, espérame un momento. Y yo, ok. Muy bien. Okay. Aquí en México eso significa otra cosa que no vamos a explicar. Okay. No. Muy bien. Eran cosas muy graciosas. Pero, por ejemplo, en Costa Rica tienen mucho la frase de pura vida. Sí. ¿No? Es como saludo. Pero ¿cómo haces que la gente que vive de pura vida se responsabilice y llegue a tiempo y cumpla? Eran súper cumplidos. No me había tocado un set más profesional y muy trabajadores, porque nos tocó creo que fue el segundo día, que fue titánico, porque en Costa Rica, en ciertas partes de México también se usa que no se hacen contratos de locaciones. Por ejemplo, voy a rentar esta locación, firme aquí. Allá es como de, René, ¿me prestas tu bodega que tienes? Uy, sí, vente, este día a las 5. Así como ahorita. Ajá, ok, muy bien. Más o menos. Y bueno, llegamos ese día a las 4, a las 6 de la mañana, que era el call, y le hablan a la persona y la persona dice, no, pues es que decidí que siempre no se los preste. Y todo era como de, el crew está aquí, el cast, o sea, ¿qué onda? Ajá. Y tenían personalidades, los protagonistas eran figuras públicas de Costa Rica, entonces era como, ¿cómo les haces eso? Entonces tuvimos en ese momento, el director movió sus recursos, encontramos otra locación, ya estábamos retrasados de por sí 3 horas en el día. Y en lo que sea el traslado. Exacto, entonces ese día trabajamos fácil, unas 19 horas seguidas. Pues bienvenidos al mundo del cine, ¿va? En Los Ángeles, no sé si. Okay. En Los Ángeles 12 horas y es como de overtime, van a pagar, ¿no? Bueno, adiós. No, adiós. Me voy. Bueno, la diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Qué te parece si ahora entramos a conocer a Elizabeth Soto, pero la persona, no la profesionista? Híjole. Okay. ¿Sí? Platícanos cómo es tu rutina en las mañanas. ¿Qué haces cuando no estás rodando, escribiendo? Elizabeth Soto, la persona, ¿qué hace en la mañana? ¿Tiene alguna rutina? ¿Reza? ¿Hace ejercicio? ¿Qué haces? Pues usualmente, ahorita pues ya es muy diferente, ¿verdad? Pero usualmente cuando estoy en Los Ángeles sí trato de ir a correr en la mañana, luego desayuno, una ducha y bueno, nunca puedo dejar de escribir, siempre escribo aunque sea un poco sobre cualquier proyecto que tenga, porque a veces uno está tan ocupado en los proyectos de alguien más que como que deja de lado los suyos. ¿Tienes ahorita Tengo proyectos míos y de otras personas también. Estoy trabajando desde aquí en un piloto de tele. Entonces, cuando tengo tiempo, aparte de que duermo más, trato de dormir por lo menos hasta las 8, porque usualmente los llamados de producción son muy temprano. Entonces, como de, te quiero a las 5, sí, pero en Los Ángeles que todo está 2 horas, entonces me levanto a las 3. A la 1, a las 2, a las 3. Exacto. Entonces, el día que tienes libre es como de, por favor, quiero dormir. Entonces, duermo, me levanto como a las 8, 9, voy a correr, desayuno, una ducha y después me pongo, usualmente cuando no había COVID, me iba a una cafetería porque he encontrado que procrastino mucho cuando estoy en mi casa. Okay. Es como de, lo voy a hacer, sí, ahorita, pero 2 capítulos de Netflix. Okay. Y cuando estoy en la cafetería como que siento las miradas de todo el mundo y es como, tengo que hacer algo, me tengo que ver productiva.
y me pongo a hacer. Ahorita que mencionas, bueno, 2 capítulos de Netflix, tú tienes la capacidad de ver una serie, una película, un cortometraje como mortal común o los ves como persona que está en la industria, en la luz, en la edición, el diálogo, o sea, ¿sí disfrutas verlo o la verdad es que los destrozas? Pues sí, los destrozo, pero los disfruto a la vez, ¿no? Porque a veces te encuentras con cosas que dices, wow, lo hicieron muy bien. Entonces disfruto ese tipo de detalles como de, oh, los detalles técnicos están muy bien. Creo que lo que más lo destruyo yo, desde mi perspectiva, es como guionista. Entonces digo, ay, súper bien, al 10 tienen el Inciting Incident y ahí estoy, y luego digo, no, cállate. Ok. Porque no, pero digo, wow, sí lo tienen ahí. Y de repente eso también sirve para mis propias fórmulas, ¿no? Porque digo, ese es el formato que quería seguir, entonces estaba bien, no estaba tan perdida. Entonces, a ver, creo que esta pregunta va a ser un poco complicada para ti, en específico, porque nos tienes que comentar cuál es tu película favorita. ¿Solo una? Bueno, si nos quieres decir más, dinos la favorita por esto, la favorita por esto. Si tienes así como categorías, pues menciónanos. Uy, tengo un montón, pero no os voy a aburrir, solo les voy a dar 10. Oh, no, okay. El top 10 de películas favoritas de Elizabeth Soto. Número 10. Ah, es 10 para atrás. Dijiste 10, bueno sí. Me gustó últimamente la película mexicana que se llama Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma. Y me gusta mucho, sobre todo por la historia. Siento que la manera en cómo la contaron, la narrativa es muy buena, porque es como se supone que de este lenguaje indígena que se está perdiendo y solo quedan 2 últimas personas que lo hablan y no se hablan entre ellos. Entonces, como este conflicto de hacer que hablen para que no se pierda esta lengua. Me gustó muchísimo porque es una historia de amor, pero también está como este background de cultura, de origen. Como que no sé, como que te hace recordar tus orígenes. Muy bien, hay que tomar nota porque si lo recomienda Elizabeth, tenemos que verlo. Número 9. Es de animación, me gustó mucho la de Ana y Bruno, porque siento que es una película, se supone que de animación y aunque parece para niños, no es para niños, es como muy dark, como tiene todo este contexto de la muerte y de cómo, pues sobre todo del duelo, de cómo te cuesta como madre superar la muerte de tu hija. Y eso me gustó muchísimo. Ana y Bruno, número 9. Número 8. Uy. No sé si están en orden, pero me gusta. No, tú ponlas donde tú quieras, pero eso vamos en el 8. Me encanta El laberinto del fauno. Laberinto del fauno, ¿por qué? Guillermo del Toro en general me gusta mucho, pero siento que es como una Alicia en el País de las Maravillas, que es mi libro favorito. Es como una Alicia en el País de las Maravillas, pero más moderno. Y me gusta mucho este contexto de esta niña que por todo lo que tiene que sufrir para regresar a tener la paz, a regresar a su mundo, ¿no? Me gusta mucho esa historia. Y también como estos conflictos del padrastro que nunca la va a querer realmente como su hija. Me gusta de Guillermo del Toro cómo explora mucho el lado humano de las personas, aunque a veces son monstruos, que en este caso él era un monstruo. ¿Has tenido la oportunidad alguna vez de platicar con Guillermo del Toro, acercarte, que te invite a su casa llena de monstruos? Así no. De hecho fue aquí en Guadalajara, porque cuando estaba trabajando para el Festival de Guadalajara me tocó platicar con él un par de veces. Demasiado hermoso, muchachos, se mueren. Muy bien, número 7. Número 7. 7. Me gusta mucho la de Eternal Sunshine o Spotless Mind, que es de Michel Gondry. Y me gustan 2 cosas de esa película. La narrativa, más bien 3. El guión, wow. El guión es muy diferente a la película, por cierto, si lo pueden leer, wow. Y me gusta la cinematografía, porque fue que 2004, algo así, o 2002. Y todos los efectos que usualmente haríamos después en postproducción se hicieron en ese momento. Y la cinematógrafa es una mujer, entonces, wow, estoy enamorada de esa película. Me gusta mucho la historia y me gusta también mucho de la lección de vida que te da a veces que tratas de eliminar un recuerdo, pues si algo eliminas de tu cabeza estás como condenado a volverlo a cometer, ¿no? Y es básicamente la vida, que aún así, aunque no los olvidemos, seguimos cometiendo los errores, pero si lo eliminas de tu cabeza, estás condenado a repetir la historia. Número 6. Me gustó recientemente una película francesa que se llama El retrato de la dama en fuego, creo que se llama. The Portrait of Lady on Fire. Me gusta mucho. Es una película de periodo, es una película antigua. De época. Y me gusta, pues, sobre todo la cinematografía. Parece que es una pintura tras otra. Me gustó mucho, mucho la cinematografía de esa película.
Es bellísima. Y la narrativa también de Cecile, que esa mujer es fantástica. He visto como 3 películas de ella y me encanta cómo profundizan los personajes. El diálogo es perfecto. No tiene mucho diálogo sus películas, pero cuando lo tiene es magnífico. Y vámonos a las últimas 5 o a las primeras 5. Número 5. Pues de Guillermo también me gustó mucho la de Shape of Water. Siento que esa película muchas personas no la entendieron porque la fui a ver al cine y en Los Ángeles, que es una sociedad de repente un poquito muy superficial. Y ellos decían, entonces esta mujer se enamoró del pescado, qué horror, que no sé qué. Y yo así como de, ¿en serio eso fue lo que sacaron de la película? ¿Y no los golpeaste? No, pues sí quería, pero ya me demandan. Y yo así como, ¿es en serio que entendieron eso? Lo fui a ver con una amiga de la India y las dos estábamos en shock de que ellos solo hubieran sacado de la película que una mujer se enamoraba de un pescado. Era como de, está literalmente hablando de cómo a veces es más fácil enamorarse o es más fácil conectar con otra persona si no están estas barreras físicas. Si no estás pensando solamente en, pues es muda, pues es un pescado, sino que en que profundizan y conectan a un nivel mucho más profundo que simplemente porque son guapos o no. Pero pues Los Ángeles, ¿verdad, amigos? Ok, número 4. Número 4. ¿Qué otras películas me gustan? Tengo muchas. A ver, ¿cuál pondrías ahí? Ya nos estamos acercando a la recta final. Bueno, pues me gustan las de la de Beautiful de Iñárritu. Okay. Siento que es una historia así muy triste, pero también es una historia muy profunda, si la sabemos ver. Porque es este papá que ya se está muriendo y es el cómo se está preocupando por el cómo va a dejar a sus hijos. Me gusta mucho. De Iñárritu me gusta mucho su crudeza. Porque no maquilla las cosas. Siento que sus películas, más que verlas, también las puedes oler, las puedes sentir. Y eso ¿Te gusta la época de Iñárritu con Guillermo Arriaga o sin Guillermo Arriaga? Me gusta más con Guillermo Arriaga porque soy muy fan de Guillermo Arriaga. Me gustan mucho sus libros también. Y bueno, Amores Perros es fascinante también. Es una película que efectivamente se puede leer, se puede sentir. Y tuve la oportunidad también de platicar con Guillermo Arriaga y es una persona que es muy cruda, es una persona muy directa, no te maquilla las cosas y siento que por eso se la llevó bien con Iñárritu en esos proyectos, porque los dos pensaban muy similar en ese aspecto. Pero el tipo suena violento, pero a la vez no es violento como te lo dice, porque te está contando la realidad de México. Aunque suene violento para otras personas, para nosotros es el pan de cada día, tristemente, ¿no? Entonces, sí me gusta más esa época de Amores Perros. Hizo también Guillermo Arriaga una película que se llama The Burning Flame, que también se me hizo interesante. Explicó que estaba basada en los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire. Y me gustó también mucho cómo desarrolló con los colores, la narrativa. ¿Esa la pondríamos en el número 3? Ok, esa la ponemos en el número 3. Vámonos por las 2 finales. Número 2. Hay una película, creo que es sueca, no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre. Pero es de una mujer que conecta en los sueños con otro hombre. Con un hombre que se supone que son como venados. En el sueño son venados y al final se dan cuenta que los dos están teniendo el mismo sueño, ni siquiera se conocían. Esa me pareció muy bonita. No me acuerdo cómo se llama, me olvidó el nombre. Ok, si alguien nos ayuda, por favor, a buscarla. Está en Netflix. En Netflix. Muy bien. Me gustó mucho y eso también. La número 1. Número 1. Pero no es la número 1, también de verdad. Amélie, creo que es una... Sí, creo que es básica. Esa sí la puedo ver incansablemente. Amélie me gusta mucho porque el personaje en general me gusta mucho. Siento que es un personaje muy curioso y que no tiene como ese miedo de ya soy adulta, no debo de tener esta curiosidad, sino que tiene esa curiosidad que uno pierde cuando crece, la curiosidad de un niño. Y la sigue teniendo en meter la mano a los frijoles y sentirlos todavía, el quebrar la tapa del crème brûlée. Todo ese tipo de cosas me gusta mucho y me gusta esa facilidad que tiene ella para ayudar a los demás sin condiciones, que siento que se perdió mucho en la Además es una película que se puede tocar, ¿no? Te dan ganas de tocarla por la plasticidad, los colores, todo. Te dan ganas de poner la mano, sí. Toda la textura. Sí, eso es cierto. Sí. Bueno, ¿te parece si regresamos a Elizabeth, la persona? Porque otra vez nos fuimos al cine. Por culpa. Por mi culpa, sí. Bueno, pero es que imagínate conocer el top 10 tuyo, pues está padre. A ver, platícanos ahora de tu TOC. Esa manía que tienes, que disfrutas,
pero que sabes que es un toque, sabes que es una manía tuya. Tal vez a veces considero que tengo OCD en el asunto de que me gusta tener las cosas súper ordenadas. Sí, los libros casi los tengo por A, B, C, D. Okay. Y mi mamá es como de, pero no importa, porque agarraste el libro, sé que estaba ahí. Ok. Sé que ahí pertenece. Entonces soy como demasiado ordenada y a veces me doy cuenta que eso para otras personas es muy complicado, porque sí es una manía mía y yo trato como de, cuando mueven las cosas, como de no hacer nada, pero sí me duele en el fondo. Entonces creo que eso, soy demasiado ordenada. Cuando tienes diálogos internos, cuando estás tú sola y que nadie te interrumpe y empiezas a platicar contigo, ¿de qué te platicas? ¿De qué hablas contigo? Pues van a pensar que estoy loca, pero es que siempre estoy hablando sola. Siempre que valoro mucho el silencio, es una cosa que la valoro mucho. Ajá. Porque precisamente me pongo a divagar sobre muchas cosas, pero yo creo que estoy muy aferrada en el futuro y siempre estoy pensando en qué viene, qué debería de estar haciendo ahora para que en un par de meses ya podamos producirlo, qué debería de estar creando. Siempre estoy como con esa presión inconsciente y siempre estoy hablándome a mí misma también de historias, porque a veces tengo ideas y las voy desarrollando en mi cabeza. Y ya cuando las escribo me doy cuenta que estaban más completas de lo que lo pensé. Pensé que era una premisa y es como de, salió un guión. Okay. Ahí van creciendo. O sea, de un diálogo interno puede salir un guión. Sí. ¿Qué sucede cuando alguien te toma una foto así? Te corta los pies, te deja mucho aire en la cabeza y entonces tú ves el resultado y ¿qué sucede? ¿Qué pasa Solo contigo? piensas en que, bueno, era Chema, ¿qué puedes hacer? Okay. Para quien no lo conozca, platicas un poquito quién era Chema. Chema, pues fuimos a Nueva York juntos con otros compañeros, era el único de mi generación. Era un niño muy extrovertido y de cierta manera muy inquieto. Siento que tenía problemas era demasiado inquieto. Entonces era como, yo creo que en las fotos era como de, la tomo ya quedó y vámonos. Y era como de, uy, la quería ver, pero ok, vámonos. Entonces 3 metros de aire y sin pies, muy bien. Pensó que estaba el Empire State atrás o algo. Ok. Si pudieras regresar el tiempo a tu época universitaria y a como estás ahorita, con el conocimiento que tienes, la experiencia, te encontraras a ti misma por los pasillos, ¿qué te dirías? ¿Que confíe más en mí misma? ¿Por qué? Porque siempre como que me cuestiono a mí mismo si lo que estoy haciendo está bien o si podría hacerlo mejor, porque sé que siempre podría ser mejor. Pero yo creo que sí me diría como de ten paciencia, porque a veces uno quiere correr antes que caminar y todo tiene su tiempo, si no, no estaría aquí, ¿verdad? Todo, porque sí, en ese momento a veces me sentía frustrada como de, ¿pero qué voy a hacer con salga de comunicación? Y de verdad quiero hacer esto. Y hoy has hecho eso y más. Exacto, pero no lo hubiese pensado tampoco que, la verdad nunca pensé que terminaría en Los Ángeles. Desde la primera vez que fui a Los Ángeles me pareció una ciudad tan fea. Pregunta, ¿y ya terminaste? O sea, ¿ya terminaste en Los Ángeles? ¿Qué más hay después de Los Ángeles? ¿Te refieres a la carrera? A lo que tú quieras hacer, o sea, realmente... No he terminado en Los Ángeles. No, ok. Porque, digamos, mi meta, espero que a corto plazo, pero la verdad es que siendo honesta va a ser más a largo plazo, sería de lograr una red de contactos o lograr posicionar mi trabajo de cierta manera que lo pueda hacer desde donde sea y no tenga que vivir en Los Ángeles. Ok. Me gusta Los Ángeles, tengo una relación odio-amor con Los Ángeles porque tiene cosas muy padres, pero también es como de ¿por qué Los Ángeles? Quisiera poder vivir, si de mi gusto fuera, 6 meses en cada lugar escribiendo, pero pues son sueños, ¿verdad? Bueno, tenías el sueño de ser cineasta y lo lograste, entonces pues si sigues soñando... Te entrevistamos dentro de 15 temporadas a ver cómo vas, ¿no? Súper, okay, el seguimiento me parece. Te damos un seguimiento, te hacemos un documental. Bueno, por aquí esta es la última foto que te voy a enseñar. Platícanos, te la voy a mostrar. No voy a decir absolutamente nada. No. Dinos qué está pasando en este momento. Pues, bueno, tuvimos 2 situaciones muy tristes al principio de la carrera, que 2 compañeros murieron, Fer y en este caso él es Alex. Y pues era un shock porque yo creo que uno no cree que los jóvenes se puedan morir aunque suene ridículo. Creo que no te pasa por la cabeza, tú dices, bueno, los que se mueren porque ya están viejitos, están enfermos. O bueno, un accidente. Pero no te pones a pensar que alguien que estaba sentado a un lado tuyo en clase, de repente ya el día siguiente no viene porque murió. Era un gran shock y fue muy pesado para todos. Pues creo que unificó la carrera. Si nos puedes platicar cómo se llamaba, quién era, qué relación tenía contigo.
Era Alex Pimentel y era una persona con mucha energía. Era una persona que contagiaba y prendía irradiaba tanta energía que prendía el salón en cuanto entraba. Una persona que como que te animaba. Cuando tú no creías que podías hacer algo, te decía, sí, sí se puede. Y no sé, como que de esas personas que te hacían creer que podías hacer cualquier cosa. Entonces de repente como que ya no tenerlo ahí, pues unificó el grupo. Eso sí siento que pasó porque éramos un grupo bien desunido. Estaba el grupito de allá, el de acá, había muchos grupos y siento que en ese momento se unificó mucho porque todos teníamos el mismo dolor, pero a la vez sí se hacía más triste el salón, ya no se sentía la misma energía. ¿Recuerdas alguna frase, aparte de que te animara, que te dijera que sí podías, alguna frase, algún gesto que haya tenido contigo especial que recuerdes? Trabajamos juntos en el Comuniqué, creo. Sí, pues yo estaba toda torpe todavía, ¿verdad? Entonces él me ayudaba, me decía como los pasos de cómo funcionaban los aparatos, las cámaras, sobre todo, que ya no sabía usarlas. Y en lugar de, muchas personas son como de, como que ya tienen como cara de que torpe, y lo hacen por ti, él más bien te enseñaba de, mira, se hace así para que tú ya aprendas. Y eso era algo, no sé, tenía como esa vocación de enseñar a los demás y estaba padre. Bueno, como parte de Érase una vez un joven que quería ser, gracias por traer aquí a la entrevista a Alex Pimentel. Yo creo que todas las personas que lo conocimos lo recordamos con cariño y pues tenía que ser parte también de este serial de entrevistas. Gracias por recordarlo, por evocarlo, por decirnos cómo era, ya que físicamente no tenemos la posibilidad de entrevistarlo, pero lo vamos a recordar a través de cómo tú nos lo describiste. Gracias por darme la oportunidad. Gracias. ¿Y qué te parece si volteas a la cámara y le das algún mensaje a esos profesores que tuviste durante la carrera, a los que tuviste que eran estrictos y a los que eran barcos y a los que te enseñaron y a los que no? ¿Qué les dirías a este momento? ¿Qué mensaje les darías? A los maestros, pues les agradecería por su paciencia, porque sé que a veces sí los sacábamos de esos cabales, pero les agradezco por su paciencia y les agradezco por todo lo que nos enseñaron, porque aunque parezca que en ese momento, aunque parecía en ese momento que probablemente no lo iba a usar para nada, créanme que cada cosa que he aprendido la he usado de una u otra manera, y pues simplemente gracias por dedicarse a ser profesores. Sé que es una labor exhaustiva, yo no la podría hacer. Pero y ahora gracias. A los jóvenes que están ahorita cursando una carrera, la que sea, y sienten que es pesado, que es mucha tarea, que no están pudiendo y que están a punto de aventar la toalla, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Hay una frase que dice que el cielo es más oscuro cuando va a amanecer, y yo lo tomo mucho como de cuando se ve que cuando sientes que está más complicado es precisamente porque ahí viene la recompensa. Y sé que suena trillado, pero créanme que lo he comprobado en varias ocasiones, porque sí, yo también he tenido ganas de renunciar 1,000,000 de veces, pero creo que te tienes que recordar a ti mismo por qué empezaste a hacer esto, porque es muy fácil renunciar, créeme que es muy tentador, pero si renuncias, pues todo lo que ya hiciste no habrá valido nada, porque nadie ni siquiera lo va a recordar y tú mismo te vas a arrepentir, y creo que no hay peor sentimiento desde mi perspectiva que el arrepentimiento. Todos los demás, como quieran, los podemos superar, pero el arrepentimiento es el peor. Muchas gracias, Elizabeth. Por último, ¿tienes alguna pregunta que me quisiste hacer cuando éramos alumnos maestros o alguna pregunta que me quieras hacer el día de hoy? Con mucho gusto te contesto. Sí, ¿cuál es tu sueño? Uy, estoy muy bien. Se nota que estamos con Elizabeth. ¿Cuál es mi sueño? Bueno, lo he platicado, lo tenemos ahí en la agencia. Tenemos algo que se llama el VIJA, que es un objetivo grandote, peludo y que como que no tenemos todavía, tenemos nuestro punto a donde queremos llegar, y nuestro sueño, ahorita lo estamos empezando, es tener una casa productora que podamos hacer contenido de ficción o no sé, alguna película, alguna serie, y esa es nuestra vieja, ¿no? Y a lo mejor mi sueño sería que en algún momento poder ser productor o poder ser, a lo mejor, no sé, director, y bueno, sería un honor para mí que pudiéramos colaborar en algún momento. Ojalá que sí, ya verás qué va a pasar. Ojalá, ese sería un excelente sueño. Vas a saber, para la segunda temporada tendrán esa entrevista. Sí, bueno, mi mamá me está recordando que abrimos hace un poco menos de un año una pequeña productora en Los Ángeles, y estamos tratando también de hacer eso, que en un principio sonaba como más pesado de lo que realmente es. Entonces yo creo que sí se puede empezar con poquito, como supongo lo estás haciendo tú, y ya ir colaborando con otras empresas pues para reforzar.
Muchísimas gracias, Elizabeth, por aceptar la invitación de Érase una vez un joven que quería ser. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te Me pareció sentiste? increíble, fue como un viaje por el tiempo y estuvo padre. Sí, como dicen, exacto, recordar es volver a vivir y como le decía hace rato a René, a veces pienso que esto ha sido toda mi vida y luego me doy cuenta que van como 4 o 5 años y es como, espérate, se han sentido como 40, pero van 4, entonces así es la vida, muchachos, a veces tiempo se siente más de lo que es y a veces se va en un parpadear. Pero Bueno, muchas gracias por este viaje. no, gracias a ti por aceptar la invitación, tomarte el tiempo, venir a platicar con nosotros. Y para todos los que están viendo ahorita la entrevista, gracias a EOS Offices por las facilidades de este escenario, de este lugar. Y todos los que necesiten un espacio cómodo para hacer coworking, para trabajar, para mandar sus correos, para no procrastinar, como dice Elizabeth, pueden venirse aquí a iOffices de Paseo Andares con toda la confianza del mundo. Gracias, Elizabeth, por haber estado con Muchas gracias a nosotros. ti, René. Gracias, nos Hasta vemos la luego. próxima.